La reja de hierro se abrió con un chirrido seco y áspero. El sol de México me dio de frente en los ojos, tan fuerte que tuve que entrecerrarlos. En ese instante pensé que por fin iba a oler la libertad, el olor del polvo del camino, el olor del sol, el olor de una vida normal que me habían arrebatado durante 3 años. Pero no, lo que me esperaba afuera no eran unos brazos abiertos. Era un auto de lujo rentado, tan brillante que desentonaba en medio de la calle del pueblo. Algunas personas estaban paradas no muy lejos, con los teléfonos en alto transmitiendo en vivo, murmurando como si esperaran un espectáculo. Un reportero local conocido, con libreta en mano, tenía los ojos encendidos por la promesa de una buena historia. Me llamo Nuria, tengo 55 años. Acababa de cumplir una condena de 3 años de prisión por un delito que, hasta el día de hoy, me aprieta la garganta cada vez que lo recuerdo. Junto al auto estaba Mateo, mi hijo. Su mirada era fría, ajena, como si en esos 3 años yo no hubiera sido su madre, sino un hombre vergonzoso. A su lado, Abril, mi nuera perfectamente maquillada, sostenía un ramo de flores precioso, no para mí, sino para la cámara. Y entonces vi al hombre que llevaba un portafolios, un notario. Mateo habló, con una calma cruel. Mamá, sin dramas, firmas hoy y te vas. En ese mismo segundo entendí algo. Mi libertad no era más que un escenario, y yo era el último papel de la obra. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás escuchando esta historia, regálame un like, suscríbete al canal y dime, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias. Me quedé ahí, frente al auto reluciente y a esas miradas extrañas, mientras mi mente regresaba a un lugar muy distinto. Un lugar sin cámaras, sin contratos, sin palabras frías como cuchillos. Solo el olor del café de olla, el sonido del viento meciendo suavemente las bugambilias del patio, y una mujer mucho más joven que yo ahora, con las mangas arremangadas, el corazón lleno de preocupación, pero también de esperanza. Yo no fui una mala madre. Si hay algo que me hizo pagar tan caro como hoy, fue haber tenido demasiado miedo de perder a mi hijo. El día que Joaquín Medina se fue, la casita en Puebla quedó extrañamente vacía, no por la ausencia de la voz de un hombre, sino por la falta de esa sensación de no cargar sola con las preocupaciones. Joaquín murió de repente, un infarto al amanecer, cuando yo apenas estaba encendiendo el fogón. La taza de café aún no se enfriaba, y él ya estaba ahí, inmóvil, con un silencio que daba miedo. Mateo era todavía un niño. Se quedó parado detrás de la puerta, con los ojos muy abiertos, sin llorar, mirándome como esperando que yo le dijera que todo iba a estar bien. Y yo lo dije. Siempre fui la que decía que todo iba a estar bien. Desde ese día, fui madre y padre al mismo tiempo. Lavé ropa ajena, cociné por encargo, cosí de noche para juntar dinero y pagarle la escuela a Mateo. Mi cocina siempre estaba caliente, aunque el bolsillo no lo estuviera. Me acostumbré a comer de pie lo que ya estaba frío y dejarle a él lo caliente, a despertar antes del amanecer y a dormir cuando la casa ya estaba en silencio. Nunca reclamé nada en voz alta, pero por dentro guardé cada sacrificio, como si fuera un hilo que mantendría a Mateo atado a mí. Mateo creció en esos brazos. Era bueno, aplicado, obediente. Cada vez que alguien decía, su hijo es muy tranquilo, yo sonreía, pero en el pecho se me abría una sensación extraña, mezcla de orgullo y desasosiego. Tenía miedo de que algún día dejara de necesitarme. Tal vez ese miedo fue lo que me llevó a empezar a decidir por él sin darme cuenta. Yo le elegía la escuela. Le elegía a los amigos que consideraba de buena familia. Incluso le elegía la forma en que debía comportarse. Cuando Mateo quería decidir algo por sí mismo, yo solía decir, yo sé lo que es mejor para ti. Y él obedecía. Al principio, por confianza, después, por costumbre. No supe ver la línea tan delgada entre el amor y el control. Creí que lo estaba protegiendo, pero en realidad lo estaba atando con mis propios sacrificios. Cada vez que Mateo se oponía a algo, se me escapaba mencionar a su padre, las noches en vela, las manos endurecidas por el trabajo, no para herirlo, sino para que,
no se atreviera a irse. Hubo una tarde cualquiera, de esas que parecen no tener importancia, cuando estábamos sentados en el patio y el sol se colaba entre las flores. Mateo me dijo que quería irse lejos a trabajar. Lo escuché y sentí que el corazón se me apretaba. Guardé silencio un buen rato y luego dije la frase que después entendí como la primera grieta. Después de tu papá, tú eres mi única razón. Lo dije con la voz temblorosa, como una confesión. Mateo me miró con una mezcla de cariño y desconcierto. No respondió de inmediato, solo asintió, despacio. Ese día no se fue a ningún lado. Yo me sentí tranquila, pero era una tranquilidad construida sobre la culpa de mi propio hijo. Desde ese momento, Mateo dejó de ser un hijo libre. Se convirtió en mi razón de vivir. Y cuando a una persona joven se le coloca sobre los hombros una responsabilidad así, es fácil que se aferre a cualquiera que prometa quitarle ese peso. Yo no lo vi cuando Abril entró en la casa. Solo vi a una muchacha suave, educada, que me llamaba Doña Nuria, dispuesta a ayudar en la cocina, dispuesta a escuchar. Respiré aliviada. Pensé, por fin hay alguien junto a Mateo, alguien que me ayude a cuidarlo. No me di cuenta de que, mientras me alegraba de compartir ese papel, también estaba empujando a mi hijo hacia otra forma de dependencia. Mateo estaba acostumbrado a que alguien decidiera por él, así que cuando Abril y su madre empezaron a hablar por él, a pensar por él, a decidir por él, no se resistió. Solo cambió de voz a la que obedecía. Durante esos años, seguí creyendo que hacía lo correcto. Seguí convencida de que amar a un hijo era no dejarlo caer en el vacío. No sabía que, por llenar todos los espacios de la vida de Mateo, cuando yo dejara de estar, cuando me sacaran de ahí, cuando me convirtieran en una carga, mi hijo no tendría la fuerza para sostenerse por sí mismo. Parada frente al auto, afuera del penal, ese día entendí algo de golpe. Mi tragedia no empezó con la caída por las escaleras, ni empezó en el juicio. Empezó en una cocina pequeña con olor a café de olla, en sacrificios mal colocados, y en una frase que yo creí amor, pero que en realidad fue una cadena. Abril no entró a mi casa como una tormenta. Entró tan suavemente que no escuché ninguna alarma. La primera vez que Mateo llevó a Abril, en Puebla caía una llovizna ligera. Yo estaba en la cocina, moviendo una olla de frijoles, cuando oí abrirse la puerta. Mateo dijo, «Mamá, quiero presentarte a alguien». Me giré y vi a una muchacha delgada, de piel algo pálida, el cabello recogido bajo, con un abrigo delgado ya gastado en las mangas. Bajó la cabeza con respeto y me saludó. «Buenas tardes, doña Nuria». La forma en que me llamó me detuvo un segundo. No fue señora, no fue tía, sino doña. La manera de quienes saben inclinarse, de quienes se colocan un escalón más abajo. La invité a pasar. Abril se quitó los zapatos con cuidado y los acomodó junto a la puerta. En la cocina no se sentó a esperar. Me preguntó si necesitaba ayuda y, sin hacer ruido, empezó a lavar verduras, a limpiar la mesa, con movimientos torpes pero sinceros. Ese día, Abril comió poco. Tomaba bocados pequeños, masticaba despacio, y cada vez que yo le servía más, daba las gracias. Mateo la miraba con una expresión que yo hacía tiempo no le veía, la mirada de alguien que quiere proteger a otra persona. Después de comer, cuando Mateo salió al patio para atender una llamada, Abril se quedó conmigo, levantando la cocina. Hablaba muy bajito, como si temiera molestar. Yo crecí solo con mi mamá. Mi casa no era como esta. No pregunté más. Estaba acostumbrada a esas frases a medias. Frases que, con solo oírlas, dejan ver una vida de carencias detrás. Más tarde supe que Abril se había criado con su madre, Lidia, una mujer lista, habilidosa para salir adelante, pero convencida de que la vida no espera a quien hace las cosas bien, que para sobrevivir hay que moverse rápido, saber apagar la luz y tomar otro camino. Pero en ese momento yo no conocía a Lidia. Solo veía a una muchacha que caminaba siempre con la mirada baja, como si temiera que los ojos ajenos descubrieran las grietas que llevaba dentro. Y me ablandé. Pensé, al menos esta chica no va a lastimar a Mateo. Pensé, es una muchacha correcta. Y así, una vez más, decidí por mi hijo. Dejé que Abril se quedara a comer otra vez. Y luego muchas veces más. Le di el cuarto más iluminado,
el más cercano a la cocina. La elogié frente a Mateo, diciendo que era trabajadora, que era buena muchacha. Creí que estaba haciendo lo correcto. No me di cuenta de que, cada vez que la alababa de esa manera, Mateo daba un paso atrás en su capacidad de ver por sí mismo a la persona que tenía a su lado. Abril poco a poco se fue acostumbrando a la casa. Empezó a saber a qué hora yo tomaba café, a notar que me gustaba la cocina ordenada, a entender que no me agradaba hablar en voz alta. Aprendió muy rápido a vivir dentro de esta casa, tan rápido que no me di cuenta en qué momento el ambiente empezó a cambiar. Al principio, solo eran sugerencias muy suaves. Doña Nuria, yo creo que debería guardar el dinero en un lugar más discreto. Hoy en día no es seguro. Luego, ¿los papeles los guarda en ese cajón? Solo pregunto para saber por si algún día pasa algo y podamos ayudar. Yo escuchaba y asentía. Estaba acostumbrada a oír ese tipo de comentarios de la gente joven creen que están cuidando. No me di cuenta de que Abril no le hacía esas preguntas a Mateo. Me las hacía a mí. Como si esta casa, estas decisiones, fueran algo que necesitara ser aprendido de nuevo. Hasta que un día apareció Lidia. Llegó sin avisar. Se plantó justo en la puerta con una bolsa grande en la mano, los tacones resonando fuerte sobre el piso viejo. Lidia recorrió mi casa con la mirada, rápida y filosa, como quien está calculando el valor de algo. Me sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. La casa es amplia, doña Nuria. Aquí debe correr buen aire. La invité a sentarse. Lidia se acomodó justo en la silla donde Joaquín solía sentarse. Sentí incomodidad, pero no dije nada. Me repetí que no debía ser quisquillosa. Desde ese día, Abril empezó a cambiar muy despacio, pero de forma clara. Ya no me preguntaba si necesitaba ayuda. Comenzó a reorganizar la cocina, diciendo que la forma anterior no era práctica. Opinaba sobre cómo yo hacía el mandado, sobre el recibo de la luz, el del agua. Una vez, medio en broma, medio en serio, dijo: «Ya está grande, mamá. Esos asuntos de papel es mejor que los veamos nosotros». Sonreí con rigidez. No me gustó esa frase, pero tampoco la contradije, porque Mateo estaba ahí, callado, no dijo nada, y yo, como siempre, no quise ponerlo en una situación incómoda. Empecé a notar que cada vez que yo decía algo, Abril miraba primero a Mateo, como esperando un asentimiento invisible. Y Mateo, por costumbre desde niño, por estar acostumbrado a obedecer, guardaba silencio. Ese silencio permitía que todo siguiera avanzando. Había noches en que yo me sentaba en el patio, mirando las bugambilias, mientras escuchaba a madre e hija hablar dentro del cuarto. La voz de Lidia era baja y rápida. La de Abril respondía suave pero firme. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero sí el ritmo de quienes están acomodando el futuro a su manera. Yo seguía creyendo que tenía la situación bajo control. Pensaba que bastaba con recordarles las cosas, con ser paciente, y todo estaría bien. No entendía que cuando alguien está acostumbrado a vivir por atajos, no espera a que le abran la puerta. Busca cómo colarse. Y mientras yo me tranquilizaba diciéndome que todo eran pequeños roces de una familia nueva, dentro de esa casa los papeles ya empezaban a cambiar. Nadie lo decía en voz alta, nadie gritaba, pero poco a poco, la autoridad, el respeto y hasta mi lugar, el de la mujer que había levantado esa casa, me estaban siendo retirados, con suavidad, como si arrancaran hilo por hilo de una tela vieja. Esa tarde entré a la cocina más temprano de lo habitual. No porque alguien lo pidiera, ni por una ocasión especial. Simplemente quería prepararle a Mateo un platillo que le gustaba desde niño, cuando era flaco y se sentaba a estudiar junto a la mesa de madera vieja, esperando a que yo lo llamara a comer. Saqué la olla grande, la que solo se usa para recetas que requieren tiempo y paciencia. Tosté chiles secos, molí las especias, removí cucharada tras cucharada como quien revuelve recuerdos. El olor del mole empezó a llenar la cocina, espeso, cálido, familiar. Era el aroma de los días en que la familia todavía estaba completa. Me quedé frente a la estufa, con gotitas de sudor en la frente, pero con el corazón más tranquilo que en días anteriores. Pensé que quizá una comida de verdad podía suavizar el ambiente. Tal vez, con un poco de memoria, Mateo volvería a mirarme como antes.
Abril entró a la cocina cuando el mole hervía suavemente. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sin decir nada. Yo me volví y sonreí. ¿Ya tienes hambre? En un rato comemos. Estoy haciendo lo que te gusta. Abril no respondió de inmediato. Se acercó a la estufa y se inclinó a mirar la olla. Su mirada no era curiosa ni hambrienta. Era la mirada de alguien que evalúa. Al cabo de un momento, arrugó ligeramente la nariz, como si percibiera algo fuera de lugar. Este olor es muy pesado, dijo con calma. Ya casi nadie come cosas tan grasosas. Me quedé quieta. Me sequé las manos en el mandil y procuré mantener la voz suave. A Mateo le ha gustado este platillo desde niño. Comerlo una vez no hace daño. Abril me miró, esta vez de frente. Ya no bajó la cabeza. Ya no habló con dulzura. Él ya es diferente, doña Nuria. Más vale que se vaya acostumbrando. Esa frase cayó en la cocina como una piedra. Yo todavía no reaccionaba cuando Abril estiró la mano, tomó la olla del mole. Pensé que quería cambiarla de lugar. Incluso me hice a un lado para darle espacio, pero no. Abril giró. Abrió el bote de basura grande junto a la cocina y vació todo el mole dentro, frente a mí. El sonido de la salsa espesa golpeando el fondo del bote fue pesado, como una bofetada sin ruido. Me quedé paralizada. ¿Qué estás haciendo? Escuché mi voz, pero parecía no ser mía. Abril dejó la olla vacía sobre la mesa, se limpió las manos con toda calma y dijo: «Ese platillo ya no va. Mejor tirarlo. Ni una disculpa, ni una duda». Como si fuera lo más natural del mundo. Mateo apareció justo en ese momento. Se quedó parado en la puerta de la cocina, miró el bote de basura, miró la olla vacía y luego me miró a mí. Yo esperé. De verdad esperé una frase. Con una sola me habría bastado. Mateo, lo llamé, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Ves? Cociné para ti». Él soltó el aire. Se pasó la mano por la frente y dijo una frase que me heló desde el pecho hasta el estómago. «Mamá, ya supéralo. Solo es comida. Solo es comida». Miré a mi hijo. Vi a un hombre cansado, no a un hijo. Entendí que, en sus ojos, yo ya no era quien le cocinaba. Yo era una molestia que había que quitar de en medio, igual que la olla de mole que acababan de tirar. No grité. No lloré. Me agaché, recogí la cuchara de madera astillada en una esquina. La lavé, la colgué de nuevo en su gancho. Limpié la estufa. Limpié muy bien, como si al dejar todo impecable pudiera borrar ese instante. Esa noche comí un pedazo de pan duro con agua tibia. Mateo y Abril pidieron comida de fuera. Comieron en su cuarto, con la puerta cerrada. Escuché el sonido de las cucharas golpeando los platos, las voces bajas, parejas. No distinguía las palabras, pero sí sentía la separación. Esa noche no lloré en voz alta. Me quedé mirando el techo, escuchando el viento en el patio, y sentí cómo algo dentro de mí se iba enfriando. No era tristeza, sino otro tipo de frío, el frío que llega cuando entiendes que un límite ha sido cruzado sin pedir permiso. Unos días después, Lidia volvió. Llegó por la mañana, cuando yo todavía estaba barriendo el patio. Apenas levanté la vista y ya estaba entrando, como si la casa fuera suya. Lidia no saludó mucho. Caminó directo a la sala y se sentó en la silla donde Joaquín solía sentarse. Cruzó las piernas, se recargó, con toda naturalidad. Me quedé un segundo en el umbral, dudé, y luego entré. Lidia miró alrededor y negó suavemente con la cabeza. «Esta casa ya está vieja. Mantenerla así no va a funcionar». No respondí. Ella siguió, con el tono de quien habla del precio de las verduras en el mercado. «¿Dónde guardas los papeles de la casa?» «La escritura. Para que luego, si pasa algo, sea más fácil arreglarlo». La miré. En ese momento entendí que ya no se trataba del mole. El mole solo había sido un aviso. Mateo estaba sentado junto a su suegra, en silencio. Abril permanecía detrás de él, con la mano apoyada suavemente en su hombro, como un gesto de cuidado. Miré esa escena y lo vi claro. El lugar de Joaquín ya tenía sustituto, y la voz que ya nadie esperaba era la mía. Lidia sonrió. «A esta edad, ¿para qué cargar con tantas cosas? Que los jóvenes se hagan cargo». Al escuchar eso,
En mi cabeza volvió a sonar el golpe del mole cayendo en el bote de basura aquel día. Entonces comprendí algo que antes no había querido ver. No solo querían cambiar la forma en que yo cocinaba, querían cambiar mi lugar dentro de esta casa. Me senté frente a Lidia. Coloqué las manos sobre las rodillas, muy quieta. Ya no sentía miedo, sentía claridad. Una claridad que dolía, y en ese instante supe que, a partir de ahí, las cosas no se quedarían en simples sugerencias o en comidas tiradas a la basura. Cuando el poder se prueba y no encuentra resistencia, siempre avanza un paso más. Después de esa conversación, la casa no se volvió más ruidosa, pero el ambiente se volvió pesado. Era como un cuarto al que le han cerrado las ventanas. No hay viento, no hay gritos, solo una sensación de ahogo que se pega a las paredes. Yo seguía yendo al mercado, seguía barriendo el patio, seguía cocinando, pero cada paso que daba dentro de la casa se sentía como caminar sobre un suelo ajeno. Unos días después, Abril me dijo que estaba embarazada. No lo anunció en voz alta, no lloró, no hizo escándalo. Solo se quedó parada en la entrada de la cocina, con la mano sobre el vientre, la voz suave y pareja. «Estoy embarazada, doña Nuria». Me quedé inmóvil un segundo. Luego sentí que el corazón se me calentaba de verdad, no por obligación, no por apariencia. Yo había deseado un nieto. Había soñado con otra voz en la casa, con una razón para que todos volviéramos a sentarnos juntos. Me acerqué y puse la mano sobre el hombro de Abril, con cuidado. «¿De verdad, hija? Entonces, qué buena noticia». Mateo escuchó y entró. Abrazó a Abril. En ese instante volví a ver la imagen de la familia que había intentado conservar durante tantos años. Pensé, quizá me equivoqué al tensar tanto las cosas. Tal vez este bebé logre suavizarlo todo. En los días que siguieron, fui más cuidadosa. Cociné platillos ligeros, con menos condimento. Me repetía que no debía hablar de más, que no debía opinar. Quería ser una abuela tranquila, no incomodar a nadie. Creí que, si yo daba un paso atrás, todo se acomodaría por sí solo. Luego Lidia volvió a venir. Esta vez, no dio rodeos. No hubo sonrisas de cortesía. Se sentó a la mesa, dejó el bolso, lo abrió y sacó varios papeles. Ahora que hay un nieto, dijo, hay que pensar en el futuro. Miré los papeles. No hacía falta leerlos para saber qué eran. Yo no firmo, dije, con una calma que a mí misma me sorprendió. Esta casa es mía. Cuando yo ya no esté, será de Mateo, pero no ahora. Lidia entrecerró los ojos. La sonrisa desapareció. «Es usted muy egoísta», dijo. «Si su nieto se queda sin respaldo, ¿usted va a hacerse responsable?» No respondí. Solo negué con la cabeza. El ambiente en la casa cambió de inmediato. Abril no dijo nada, pero su mirada ya era otra. Mateo guardó silencio. Ese silencio me heló la espalda, porque lo conocía desde hacía años. Era el silencio de quien ya eligió estar del otro lado. A la tarde siguiente, Abril me llamó para subir. «Mamá, arriba en el closet hay una cobija gruesa. ¿Me la puede bajar? Me siento un poco cansada». No sospeché nada. Estaba acostumbrada a que me llamaran así. Subí las escaleras despacio, apoyándome en el barandal. Arriba estaba en silencio. No había ninguna cobija donde ella dijo. Me di la vuelta para preguntar, y Abril estaba muy cerca de mí. Tan cerca que percibí su perfume suave. Entonces todo pasó demasiado rápido, pero con una claridad brutal. Abril dio un paso atrás de pronto. Abrió mucho los ojos y gritó, «No me empujes». El grito resonó hasta abajo. Enseguida, ella cayó hacia atrás. No fue un resbalón, no fue un tropiezo, fue una caída intencional, con impulso. Su cuerpo rodó por los escalones, en el ritmo exacto, en el lugar preciso. Yo me quedé paralizada en lo alto de la escalera. Mi mano seguía extendida, sin haber tocado a nadie. En cuestión de segundos, la puerta de la casa se abrió de golpe. Los vecinos entraron como si ya estuvieran esperando afuera. Una mujer gritó. Un hombre llamó a Mateo a voces. Todo se volvió ruidoso, caótico y terriblemente familiar. Mateo apareció. No subió hacia mí. Corrió directo hacia donde Abril yacía en el suelo y la abrazó. «¿Estás bien? ¿Estás bien?», preguntaba, con la voz deshecha. Abril gimió suavemente,
y las lágrimas brotaron en el momento justo. Yo estoy bien, pero tu mamá me empujó. Esa frase cayó sobre la casa como una sentencia. Bajé algunos escalones. La voz me temblaba, pero sonó clara. Mateo, yo no hice nada. Tú lo viste. Mateo se volvió. Por primera vez en mi vida, me señaló con el dedo. No diga nada más, gritó. Usted sabe lo que hizo. Me quedé ahí, en medio de la escalera, rodeada de miradas ajenas. Quise hablar, quise explicar, pero nadie escuchó. Nadie preguntó. Todo ya estaba decidido en sus mentes. La policía llegó muy rápido, tan rápido que no alcancé a entender en qué momento la llamaron. Hicieron unas cuantas preguntas, tomaron notas, miraron a Abril, me miraron a mí. Mateo estaba a un lado, señalándome todavía, como si temiera que yo desapareciera. Cuando sacaron las esposas, alcancé a oír a los vecinos murmurar. ¿Quién lo iba a decir? Que ella fuera capaz de algo así. Miré mi casa, miré la escalera, miré el barandal al que me había sujetado durante tantos años. No lloré, no grité. En mi cabeza solo había un pensamiento muy claro. Todo ya estaba escrito. Cuando la patrulla arrancó, miré por la ventanilla. Mateo seguía ahí, abrazando a Abril. No me miró, no volteó la cabeza. Y entonces entendí que no fue aquella caída la que me empujó por ese camino. Fueron mi fe ciega y el silencio de mi hijo los que, juntos, cerraron todas las salidas. El juicio se llevó a cabo en una mañana gris, con el cielo opaco, como si toda la ciudad contuviera el aliento. Yo estaba sentada en la banca de madera fría, con las manos sobre las rodillas, las palmas húmedas de sudor, a pesar de que el aire acondicionado del juzgado estaba muy fuerte. Frente a mí, el estrado elevado del juez. A la izquierda, la mesa de los abogados. A la derecha, las filas destinadas al público. Escuchaba cada silla moverse, cada tos contenida, cada latido de mi propio corazón. Abril estaba sentada no muy lejos de mí. Vestía un vestido claro, el cabello recogido, el rostro lo suficientemente pálido como para parecer frágil. Cada vez que el juez hacía una pregunta, ella temblaba un poco. Respondía con una voz baja y entrecortada, como alguien que acaba de vivir un gran shock. Las lágrimas caían en el momento exacto, ni demasiadas ni pocas. Yo la miraba y lo entendía. Era una actuación ensayada. Lidia estaba sentada detrás de Abril. Llevaba un pañuelo en la mano y se secaba los ojos una y otra vez, suspirando profundo de vez en cuando. Cada vez que el juez miraba hacia su lado, ella asentía, como si estuviera soportando un dolor imposible de expresar. Nadie le preguntó por qué estaba ahí, más de lo que estaría cualquier madre de la nuera. Nadie le preguntó qué había dicho antes. En esa sala, mi silencio pesaba más que cualquier palabra. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Tenía la garganta seca, ardida. Había preparado una explicación, la había ensayado en mi cabeza cientos de veces. Pero al ver a Mateo sentado del otro lado, con la espalda recta y la mirada fija en otro punto, las palabras se me atoraron. Abrí la boca, pero no salió sonido. El juez volvió a preguntar, con paciencia. Traté de inhalar profundo, pero el aire se me quedó atrapado en el pecho. Yo no la empujé. Logré decir una sola frase. La voz me salió delgada y temblorosa. Quise decir más. Quise relatar cada detalle. Quise decir que jamás puse una mano sobre Abril, pero la mirada de Mateo era como un muro. No me miraba. Miraba al frente, como si yo no existiera. Mi abogado dijo algunas palabras. Insistió en que no había pruebas directas, pero cada frase cayó en el vacío. En esa sala, la historia ya se había decidido por emociones, no por la verdad. Luego llamaron a Mateo. Giré la cabeza para mirarlo. Todavía guardaba una esperanza mínima, casi absurda, de que me mirara, de que dijera, mi madre no hizo eso, de que dudara, aunque fuera un segundo. Pero no. Mateo se puso de pie. Se acomodó la camisa y avanzó hasta el centro de la sala. Su voz fue clara, firme. Señoría. Al escuchar esa palabra, sentí que el corazón se me encogía. Esperé lo que seguía. Esperé un pero. Esperé una señal. Pido que aumente la pena. La sala pareció quedarse en silencio. Durante unos segundos no escuché nada.
ni el golpe del mazo, ni los murmullos. Solo un vacío enorme, en el que entendí algo que llevaba tiempo negándome a mirar de frente. Mateo continuó hablando. Habló del miedo, del bebé que aún no nacía, de la responsabilidad de la ley. Usó palabras correctas, limpias, medidas. No hubo ni una sola palabra para mí. No hubo mamá. No hubo familia. Solo una mujer peligrosa que debía ser apartada. Miré a mi hijo y lo entendí con claridad. Él no solo creía esa historia, la necesitaba. Necesitaba que yo fuera culpable para poder cortar, para no enfrentar sus propias decisiones. Si yo era condenada, él quedaba libre. Libre de la deuda, libre de la promesa de años atrás, libre de la responsabilidad de estar entre Abril y yo. Ya no sentí enojo. El enojo se fue rápido, dejando en su lugar una tristeza profunda y fría. Entendí que, en ese instante, había perdido a mi hijo antes de perder la libertad. El juez se retiró un momento. Cuando regresó, leyó la sentencia con un tono parejo, como quien lee cifras en un papel. 3 años. Ni demasiado, ni poco. Lo suficiente para hacer envejecer a una mujer como yo. No reaccioné. No lloré. Solo asentí muy despacio, como si ya lo supiera. Cuando los policías se acercaron, me puse de pie y caminé con ellos. No miré atrás. Tenía miedo de que, si lo hacía una vez más, me derrumbaría ahí mismo. Al salir de la sala, escuché el sollozo de Abril, la voz de Lidia llamando a su hija, el ruido de las sillas moviéndose. No escuché a Mateo llamarme, y supe que desde ese momento mi camino había tomado otra dirección, una más oscura, más larga y más sola de lo que jamás había imaginado. Los primeros días en prisión pasaron tan lento que llegué a pensar que el tiempo se había olvidado de mí. No fue por los barrotes, ni por las puertas que se cerraban de golpe cada noche, sino porque empecé a verme a mí misma con una claridad brutal. Ahí no había cocina, no había patio, no había tareas para huir de los pensamientos, solo paredes grises y horas de silencio que asfixiaban. Me llamaban por otro nombre. No Nuria, no Doña. Un apodo corto, duro, suficiente para recordarme que había sido colocada en otro compartimento de la vida. Al principio, cada vez que lo escuchaba, quería reaccionar, quería corregir. Después, dejé de hacerlo. Aprendí a no responder, a no mirar de frente, a no explicar. Ahí, explicar es un lujo. Observé. Observé cómo sobrevivían las otras mujeres. Algunas hablaban sin parar, repetían su historia una y otra vez, como forma de aferrarse a su identidad. Otras guardaban un silencio absoluto, como si al no abrir la boca pudieran evitar enfrentarse a lo ocurrido. Yo me quedé en medio. Hablaba cuando era necesario, pero la mayor parte del tiempo escuchaba. Escuchaba las voces, los pasos, incluso los suspiros en la noche. De vez en cuando, Mateo y Abril iban a visitarme. No iban con frecuencia, no tanto como para llamar abandono, pero tampoco lo suficiente como para llamarlo cuidado. Cada vez llevaban una bolsita, algunas manzanas blandas, unas cuantas naranjas golpeadas en un costado. Yo las recibía y decía gracias, aunque la garganta siempre la tenía seca. Se sentaban frente a mí, separados por el vidrio. Mateo decía las mismas frases de siempre. Preguntaba por mi salud. Preguntaba si necesitaba algo. Preguntas que no esperaban una respuesta verdadera. Abril era distinta. Siempre llevaba consigo un montón de hojas delgadas. Siempre. Esperaba a que Mateo guardara silencio y entonces deslizaba los papeles hacia mí por la ranura, bajando la voz. Solo es para facilitar las cosas, doña Nuria. Firme, para que nosotros nos hagamos cargo de usted. Yo miraba esas hojas, miraba las líneas que alguna vez creí inofensivas. Mateo bajaba la cabeza y decía, con la voz apagada, «Firma, mamá, por favor». Hubo momentos en que estuve a punto de firmar. No porque les creyera, sino porque estaba cansada. Cansada de resistir, cansada de aferrarme a algo que afuera ya no podía tocar. Pero cada vez que eso pasaba, en mi mente aparecía la imagen de la cocina vieja, la silla de Joaquín y la olla de mole vaciada en el bote de basura. Empujaba los papeles de regreso, decía que no, sin alzar la voz, sin enojo, simplemente no.
Después de esas visitas, casi siempre pasaba la noche sin dormir. No por extrañar a mi hijo, sino por las preguntas que no me dejaban en paz. Empecé a recordar cosas muy antiguas, cosas que durante años había dado por sentadas. Recordé el día en que murió Joaquín. Ese día, Mateo era muy joven. Miré a mi hijo, vi la confusión en sus ojos y le dije palabras que entonces creí necesarias. Le dije que a partir de ese momento tenía que ser fuerte, que tenía que ocupar el lugar de su padre, que tenía que ser mi apoyo. No le pregunté si estaba listo. No pensé que un niño también necesita apoyarse en alguien. Recordé las veces que Mateo quiso irse lejos, probar algo nuevo, y yo mencioné a su padre. Recordé cómo le hablaba de todo lo que yo había hecho, de todo lo que había soportado. Creí que así lo mantenía cerca. No me di cuenta de que, cada vez, colocaba una piedra más sobre sus hombros. En prisión, nadie me exigió mirar atrás, pero el silencio me obligó a hacerlo. Entendí que amé de la única forma que sabía, pero no de la forma que mi hijo necesitaba. Usé el amor para retener, para atar, para crear un vínculo que yo llamé familia, pero en realidad era mi miedo a la soledad, miedo a ser abandonada, miedo a que nadie me llamara ya su razón de vivir. Hubo noches en que me quedé mirando el techo, escuchando la respiración constante de las demás, y me pregunté, si no hubiera dicho aquella frase, si hubiera dejado a Mateo ser más libre, ¿habría creído tan fácilmente la historia de Abril? ¿Habría necesitado que yo fuera culpable para sentirse en paz? Esos pensamientos no me debilitaron, me despertaron, me hicieron ver que no solo fui víctima de una trampa, sino que también contribuí a crear las condiciones para que esa trampa funcionara. Eso no borra lo que ellos hicieron, pero me obligó a mirar de frente mi propia parte. 3 años pasaron, no rápido, pero tampoco del todo lento. Aprendí a doblar la cobija con cuidado, a guardar silencio cuando era necesario, a mirar a las personas sin juzgarlas de inmediato. Aprendí a existir sin necesitar aprobación. Y en ese proceso, fui recuperando algo que había perdido hacía mucho. La sensación de ser una persona independiente, no solo la madre de alguien. Cuando Mateo y Abril volvieron en visitas posteriores, los miré distinto. Ya no buscaba en los ojos de Mateo una disculpa, ni esperaba que Abril dejara ver una falla. Los miré como personas viviendo su propia vida, con decisiones de las que tendrían que hacerse responsables. Y yo, de este lado de los barrotes, empecé a aprender a hacerme responsable de mí misma. En prisión perdí muchas cosas. La libertad, el nombre, años que no volverán. Pero lo que más dolió no fueron esas pérdidas. Lo que más dolió fue una verdad que ya no pude negar. Amé a mi hijo más desde el miedo que desde la confianza. Y tuvieron que pasar 3 años en un lugar donde nadie me llamaba por mi nombre verdadero para que me atreviera a aceptarlo conmigo misma. Nunca imaginé que, en un sitio hecho de muros y de personas identificadas por números en lugar de nombres, la verdad empezaría a filtrarse desde algo tan pequeño. Conocí a Reina una tarde de calor, cuando estaba sentada en una esquina del patio intentando leer una hoja arrugada. Reina era mucho mayor que yo, con la espalda ligeramente encorvada, el cabello canoso desde temprano y las manos temblorosas al sostener el lápiz. Se sentó a mi lado, miró el papel en mis manos y preguntó en voz muy baja, ¿me puede leer? Ya no veo bien. Desde ese día, le leí las cartas a Reina. Cartas cortas, fragmentadas, llenas de errores, pero cargadas de anhelo. Cuando me pidió que le ayudara a escribir una solicitud para ver a su hijo, elegí cada palabra con cuidado, como si escribiera para mí misma. No le pregunté por qué estaba ahí, y ella tampoco me preguntó a mí. En ese lugar el silencio era una forma de confianza. Una noche, después de leerle la carta más reciente, Reina no se levantó enseguida. Me miró por más tiempo de lo normal y dijo, en una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla, ¿sabe? Yo trabajé un tiempo para una familia con dinero, no mucho, pero lo suficiente para oír cosas que la gente cree que nadie escucha. No respondí, solo la miré. Reina soltó el aire, como si dejara caer un peso que había cargado durante años. La mujer se llamaba Lidia, dijo. Hablaba cuando creía que estaba sola. Una vez la oí reírse y decir, esa vieja va a caer,
y la casa será nuestra. Esa frase no me sacudió de inmediato. Se asentó en mí, despacio, pesada. No necesitaba preguntar quién era la vieja. Lo supe. Ya estaba acostumbrada a ser nombrada sin ser vista. Reina no me dio pruebas. No hubo papeles, no hubo grabaciones. Solo una pieza pequeña, apenas suficiente para que yo entendiera que la caída por las escaleras no fue un arrebato del momento. Fue un paso dentro de un camino que ya estaba trazado. Guardé esa pieza para mí. No se la conté a nadie. En prisión, la verdad no siempre es un arma. A veces solo es lo que permite caminar más erguida. El último día de mi condena se acercaba y con él llegó una visita sin aviso. Cuando la custodio pronunció mi nombre, pensé que otra vez serían Mateo y Abril, pero el hombre que me esperaba en la sala de visitas no era mi hijo. Vestía una camisa sencilla y sostenía un portafolios de piel viejo. Cuando levantó la mirada, reconocí de inmediato ese rostro, aunque los años lo habían cambiado mucho. Doña Nuria dijo, con voz grave: «Soy Esteban Salazar». Su nombre me llevó muchos años atrás. Salazar había sido socio de Joaquín, había tomado café con nosotros en el patio, había hablado de documentos con un tono lento y cuidadoso. No supe cómo me encontró, solo supe que su aparición no era casual. Se sentó, abrió el portafolios y sacó una memoria USB pequeña. «No le prometo nada», dijo. «Solo le traigo algo que usted debería ver». Tomé la USB, con la mano ligeramente temblorosa. Salazar continuó, palabra por palabra, con claridad. «Hay una cámara en la escalera. No es de su casa. Es del vecino. Ellos no saben lo que grabaron, pero yo sí». No dijo más. Solo dejó la USB sobre la mesa y luego sacó algunas hojas impresas, fragmentos de mensajes entre Abril y Lidia. No eran largos. No hacía falta que lo fueran. Bastaban para mostrar el cálculo, la preparación y la frialdad en cada línea. No lloré. Ya había llorado lo suficiente durante esos 3 años. Miré esas frases como se mira un mapa dibujado de antemano, donde yo solo era el destino final. Salazar guardó silencio un momento y luego continuó, con la voz más baja: «Hay algo más que creo que usted debería saber». Levanté la mirada. «Hace muchos años, cuando usted estuvo enferma, firmó un poder a favor de Mateo», dijo. «Ese documento no es ilegal, pero es más amplio de lo que usted imagina». Esa frase me dejó inmóvil. Recordé con nitidez ese día. Yo estaba en la cama, cansada, con la cabeza dando vueltas. Mateo estaba a mi lado y dijo que era solo para facilitar los trámites, para que yo no me preocupara. Firmé. No leí con cuidado. Confié en mi hijo. Ese documento continuó. Salazar fue la rendija que les permitió mover cuentas, cambiar accesos, aislarla de todo lo que estaba afuera. No todo es ilegal, pero sí lo suficiente para dejarla sin voz. Cerré los ojos. No por dolor, sino porque otra verdad acababa de aparecer, clara e imposible de negar. Yo había entregado ese cuchillo, no por ingenuidad, sino porque amé desde el miedo. Miedo a perder a mi hijo, miedo a quedarme sin nadie a mi lado. Y desde ese miedo puse toda mi confianza en una firma. Salazar no intentó consolarme, solo me miró, como alguien que entiende que hay verdades que no necesitan consuelo, solo ser enfrentadas. Cuando se fue, me quedé sentada sola durante mucho tiempo. En mi mente convivían 2 verdades. 1. Me tendieron una trampa. 2. Yo abrí la puerta para que esa trampa entrara. Ninguna borraba a la otra. Ahí estaban, obligándome a aceptar ambas. Esa noche me encontré con Reina en el patio. No le conté los detalles, solo le dije: «Tenías razón. Hay cosas que la gente cree que nadie escucha». Reina asintió, como si ya lo supiera. La miré y luego miré el cielo que se oscurecía detrás de los barrotes. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de verme solo como víctima de las circunstancias. Me vi como alguien que había cometido errores y que por lo mismo también podía corregirlos si lograba no volver a amar de la misma manera. La verdad no llegó como una explosión, llegó como una luz que se enciende en un cuarto oscuro, revelándolo todo, lo que otros me hicieron y lo que yo me hice a mí misma. La puerta del auto se cerró detrás de mí con un clac seco. Nadie me preguntó si estaba cansada. Nadie me preguntó a dónde quería ir.
Simplemente me llevaron a casa, como un paquete con destino ya marcado. En el asiento delantero, Abril se acomodó el cabello, inclinó el rostro hacia la cámara del teléfono y habló con una voz dulce como la miel. Mateo manejaba, con ambas manos aferradas al volante, los ojos fijos en el camino conocido, como si apartar la vista un segundo fuera a romperlo todo. Cuando el auto se detuvo frente al portón, vi al notario esperando, el portafolios bien acomodado entre las manos. Las luces de la cámara se encendieron y parpadearon. Mi casa, la casa de la que salí con esposas, parecía un escenario preparado desde antes. Bajé del auto y sentí el sol sobre la piel, caliente y real. Respiré despacio, procurando que el temblor de mis manos fuera apenas perceptible. Quería que creyeran que yo seguía siendo la mujer frágil que acababa de salir de prisión, aferrada a cualquier cosa que ellos decidieran poner frente a mí. En la sala, la mesa de siempre ya estaba despejada. El notario colocó el expediente sobre la superficie y sonrió con cortesía. Abril se colocó a mi lado, se inclinó apenas y me susurró, con una voz que solo yo escuché: «Apúrese, doña, no haga que todo se ponga peor». Asentí y bajé la mirada hacia las hojas, como si las letras bailaran frente a mis ojos. Tomé la pluma de Joaquín, la pluma que había conservado en la memoria durante 3 años, y la coloqué sobre la mesa muy despacio. El metal frío tocó mi piel, y dejé que el silencio se prolongara un latido más. Lidia estaba sentada enfrente, la espalda recta, la mirada escrutadora. Sonreía con la sonrisa de quien cree tener la victoria en la mano. Firme dijo, con un tono tan casual como si hablara de cosas del mercado. Dejé caer los hombros, solté un suspiro, intentando que esa imagen se viera tan real que yo misma estuve a punto de creerla. Cuando apenas bajé la punta de la pluma hacia el papel, Abril dio un paso al frente de manera inesperada. Alcancé a ver su mano levantarse por el rabillo del ojo, rápida y precisa. En ese instante, todo pareció ralentizarse. No me moví, solo levanté la vista. La puerta de atrás se abrió de golpe. El sonido fue lo suficientemente fuerte para cortar cualquier movimiento. Me giré y vi al licenciado Salazar de pie en el umbral. A su lado, un policía del barrio al que yo ya conocía de vista, y detrás de ellos Reina. Llevaba ropa sencilla, el cabello canoso recogido, la mirada firme, sin temblar. Abril se quedó paralizada. La mano levantada se detuvo en el aire. Lidia se levantó a medias y volvió a sentarse de inmediato. El rostro le cambió del rojo al pálido en un instante. Mateo se volvió bruscamente. Los labios se le movieron, pero no salió ningún sonido. Salazar no habló mucho. Asintió al policía y caminó directo hacia el televisor colgado en la pared. Conectó la USB y encendió el aparato. La luz de la pantalla inundó la sala. El video apareció. La escalera conocida. El ángulo claro. Vi a Abril ahí, sola, mirando alrededor, y luego soltándose por sí misma. Ninguna mano la tocaba. Después aparecieron los mensajes, uno tras otro. El nombre del remitente, la hora, el contenido. Lidia se llevó la mano a la boca. Abril retrocedió un paso. La espalda chocó contra la pared. Mateo miró la pantalla y luego a Abril, con una expresión de desconcierto, como la de alguien que despierta tras un sueño largo. Sus rodillas cedieron. El golpe contra el suelo sonó claro, doloroso. Durante unos segundos, nadie dijo nada. No hacía falta. La verdad se había puesto de pie sola, en medio de la sala. Entonces Abril rompió a llorar. No era el llanto para la cámara. Sus hombros temblaban. La respiración se le cortaba. Yo no quería llegar tan lejos, dijo, con la voz quebrada. Mi madre. Ella me retuvo con deudas, con miedo. Yo solo quería salir. Miró a Mateo, con una mirada desnuda, sin el maquillaje del papel que había interpretado. Tengo miedo. Lidia intentó ponerse de pie, pero el policía avanzó y levantó la mano para detenerla. Reina dio un paso al frente, despacio, con la voz firme. Yo la escuché hablar. Yo trabajé para usted, y ya no voy a guardar silencio. No fue una frase fuerte, pero pesó lo suficiente para aplastar todo lo demás. Abril bajó la cabeza y luego asintió. Firmó la declaración que Salazar colocó sobre la mesa. La mano le temblaba, pero no se detuvo.
Entregó lo que aún conservaba: nombres, direcciones, métodos, los documentos falsificados. Cada palabra escrita parecía arrancarle un trozo de miedo. Yo permanecí ahí, sin avanzar ni retroceder. Miré a Mateo, al hijo al que obligué a hacer apoyo demasiado pronto, y lo vi sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. No corrí a levantarlo, no lo reprendí. Dejé que la verdad hiciera su trabajo. La casa quedó en silencio. Ya no había cámaras, ya no había presiones. Solo quedaban personas alcanzadas por la luz. Y en ese instante comprendí que lo que estaba ocurriendo no era venganza, era restitución. Devolverle su nombre a lo que había sido torcido, devolverle a cada quien su parte de responsabilidad. La casa recuperó la calma cuando todos se fueron. Ya no hubo pasos apresurados ni luces frías de cámara. Solo quedé yo en medio de la sala, escuchando mi propia respiración. Me sentía cansada, pero no el cansancio que derrumba. Era el cansancio de quien ha recorrido un tramo largo y por fin se detiene en el lugar correcto. Lidia fue llevada ese mismo día. No salí a despedirla. No miré cómo se iba. Hay finales que no necesitan de nuestra mirada. Para cerrarse, Abril se quedó un rato más, sentada en una silla, con las manos entrelazadas, como si temiera deshacerse. No me miró. Cuando el policía habló de cooperación, de terapia obligatoria, Abril solo asintió. Al levantarse, se detuvo frente a mí y dijo muy bajo: «Perdón». No respondí de inmediato. Solo la miré, no para perdonar ni para reprochar, solo para mirar a una persona a la que por fin se le había revelado su miedo verdadero. Mateo fue quien se quedó por más tiempo. Cuando todo terminó, se arrodilló frente a mí, sin dramatismo, sin escándalo. Bajó la cabeza. Los hombros le temblaban. Vi sus lágrimas caer al suelo, una a una. Yo también lloré. Lloré por los años que se habían ido, por el hijo al que abracé demasiado fuerte, por la mujer que fui. Pero cuando Mateo levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, supe que ya no podía actuar como antes. «Te perdono, hijo», dije, con la voz áspera. Pero las puertas no se abren con lágrimas, se abren con hechos. Mateo abrió la boca para decir algo y luego guardó silencio. Lo entendió. O, al menos, supo que ya no tenía derecho a exigir. No lo expulsé de mi vida, pero tampoco le permití volver a lo de antes. Le escribí la dirección de un taller de carpintería en las afueras de la ciudad, donde había escuchado que necesitaban gente. Fui clara: que fuera solo, que pidiera trabajo, que trabajara. No habría dinero mío, no habría un cuarto esperándolo. Mateo tomó el papel. Le temblaba la mano, pero asintió. Por primera vez, en mucho tiempo, lo vi erguido. En los días siguientes, rehice los trámites de la casa. Todo quedó a mi nombre. Leí cada línea, cada palabra. Firmé despacio, no por miedo, sino porque aprendí que confiar a ciegas también puede ser una forma de abandonarse. Ya no me sacrifico como antes. Ya no uso mi dolor como condición para amar. Hay noches en que me siento sola en la cocina, el aroma del café de olla flotando suave, y pienso en Joaquín. Pienso en el día que murió, en cómo tomé la mano de Mateo y le dije que, después de su padre, él era mi única razón para vivir. Entonces creí que le estaba dando fuerza. Hoy entiendo que le estaba entregando una carga. Empecé a cambiar en cosas pequeñas. Me uní a un grupo de mujeres en la parroquia, donde mujeres como yo se sientan juntas y hablan de pérdidas, de miedos, de aprender a envejecer sin borrarse a una misma. Cocino de manera voluntaria una vez por semana y llevo una olla de sopa caliente a quienes ya no tienen a nadie esperándolos en casa. Cuando sonríen, siento que algo dentro de mí se llena, no con otra persona, sino conmigo. El jardín de bugambilias frente a la casa había quedado olvidado. Me arremangué, podé, cambié la tierra. Las ramas secas se fueron, los brotes nuevos aparecieron. Entendí que las plantas se parecen a las personas. Para florecer, a veces hay que aceptar que nos corten un poco. Una noche, encendí una vela frente a la foto de Joaquín. La llama era pequeña y tibia. Hablé en voz baja, como si hablara conmigo misma. «Viejo, ahora lo entiendo. Amar sin límites también puede lastimar.
No le pedí perdón. Solo dije mi verdad de ahora. El tiempo pasó despacio, pero constante. Supe que Mateo trabajaba con regularidad, con las manos ásperas y la espalda cansada. No llamaba para pedir dinero. A veces quise llamarlo, preguntarle cómo comía, cómo estaba, pero me detuve. Aprendí a dejar que la distancia haga su parte. Y una tarde, mientras regaba las plantas, tocaron a la puerta. Abrí y vi a Mateo ahí. Estaba más delgado, la piel curtida por el sol. No traía nada más que una mochila pequeña. Mamá dijo, con la voz baja, «No vengo a pedir dinero, no vengo a pedir la casa. Solo quisiera sentarme a comer un plato de caldo. Si me lo permites». Lo miré largo rato. Miré cómo estaba de pie, cómo esperaba, sin avanzar, sin suplicar. Abrí la puerta un poco más, sin prisa, no por debilidad, sino porque vi que, esta vez, había llegado de verdad con sus propios pies. A veces pienso que las historias no se cierran cuando todo se aclara, sino cuando una aprende a mirarse sin culpa y a seguir adelante con dignidad. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón por escucharme y caminar conmigo este tramo tan íntimo de mi vida. Si esta historia resonó contigo, te invito con cariño a darle like, seguir el canal y suscribirte para no perderte los próximos relatos. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿Has vivido algo parecido en tu familia? Aquí seguimos compartiendo, recordando y sanando, juntos.